Aquí comienza Movie Show. Muy buenas tardes y bienvenidos al primer programa oficial de Movie Show, el programa de cine de Unatlántico Radio. Hoy estamos en el estudio con Guillermo Pérez en la parte técnica. Muy buenos días. Y con Simón Pérez en el estudio. Muy buenos días o Simón, muy buenas tardes. Que además es el presentador del programa Poki Show. Exactamente. Y yo soy Manuel Valentín Fernández y Muy estamos buenos días, preparados, Manu. ¿qué tal? Hola, Manu. Para comenzar el primer programa de forma oficial de este programa en el que ya, como sabéis, vamos a comentar sagas, franquicias, estudios y películas en general con una temática concreta a cada una de las emisiones. Hoy vamos a hablar de una franquicia especial, concretamente la trilogía que se realizó a principios de los años 2000. Es una franquicia popular con muchos premios, muchas buenas críticas y es ni nada más ni nada menos que El Señor de los Anillos. Pues exacto, Manu. Como tú has dicho, hoy vamos a hablar de El Señor de los Anillos, la cual es una de las grandes trilogías, obviamente, 3 películas de la historia del cine, así como a su vez lo es en formato de libro, en formato escrito. Que Simón supongo que tenga algo que decir de esto, obviamente. Yo, la verdad es que quizá no tanto con El Señor de los Anillos, porque reconozco que está muy bien adaptados los libros a la gran pantalla, pero si miro hacia El Hobbit, mi mente explota. Eso es comprensible. Sí. Básicamente Sí. porque lo único que es fiel al libro del Hobbit son quizá los 5 primeros minutos de película. Quiero decir, de un librillo, porque realmente, si tú miras El Hobbit, es un librillo. Vaya, han sacado 3 películas de 2 horas y media casi cada película. Sin contar la versión extendida. Casi 3 horas de película. Entonces yo Es complicado, sí. hoy vengo, además de oyente, para aprender cosas sobre las películas, porque de los libros, pues ya sé. Pues Vale. vamos No obstante, a lo primero que vamos a comenzar hacer poco hoy a en poco, el ¿no? programa con Guillermo va a ser comentar los datos de estas películas. Primero vamos a analizar Un simplemente... poquito del tema de cómo surgieron los libros. Correcto. Cómo surge la franquicia ya en sí, es decir, los propios proyectos de Tolkien. Eso me Sí. interesa. Y posteriormente, cómo comienza la génesis del proyecto de cine, que fue adaptado en 2001 con la primera película. Así Exacto. que, Guillermo, cuéntanos. Pues yo quiero comenzar citando a tanto a Tolkien como en la película a la dama Galadriel con las 8 líneas que creo que son más simbólicas de esta saga, que es la que nos introduce tanto a la historia del Anillo Único en el libro y en la trilogía. Y dice así: 3 anillos para los reyes elfos bajo el cielo, 7 para los señores enanos en palacios de piedra, 9 para los hombres mortales condenados a morir, 1 para el señor oscuro, sobre el trono oscuro en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras, un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Con la carne de gallina. La verdad es que es brutal. Yo admiro a Tolkien por todo el universo que, después de prácticamente de aquí a poco tiempo, ya un siglo,
va a seguir vivo, que eso lo puede decir pocas sagas, pocos libros y obviamente ya hablando de lo que es el programa nuestro en sí, en formato película, cinematográfico, ¿no? Y os preguntaréis, ¿cómo se le ocurre a Tolkien todo este universo? ¿Cómo se le ocurre la Tierra Media? La verdad es que no hay mucha información, pero todo surge cuando en 1917, en la Primera Guerra Mundial, él cae enfermo y pues obviamente tiene tiempo para replantearse cosas y demás. Él era profesor, le gustaban las lenguas, que de eso pues si podemos hablaremos más adelante en el programa. Y él planteó El Señor de los Anillos como una secuela del Hobbit, que fue su anterior libro, el como ha dicho Simón, que está el hombre súper indignado con las películas, como la mayoría de la gente. El Hobbit, de todas formas, es lo que ha dicho Simón, un libro infantil chiquitín de eso unas, es. 200 páginas. Que de hecho Tolkien, la Pues mayoría no sé, de lo que pero digo escribió ahora. fueron libros infantiles. Así es, y después del Hobbit, que era un libro infantil, decidió adaptar en este universo la gran historia, porque después escribió el Silmarillion y un montón de historias El más. Silmarillion es, en verdad, una recopilación de todos los cuentos que él así escribió es. sobre la Tierra Media. Así es, sí. O sea, él extendía el Sí. universo, pero El Señor de los Anillos, digamos que es la parte central, ¿no? de toda esta historia, y realmente es lo que más destaca del universo que ha creado, que conocemos como la Tierra Media. Sí, porque realmente Tolkien tiene el Hobbit, el Señor, luego la trilogía del Señor de los Anillos y yo no he leído más sobre el universo, pero sí que hay libros que están como basados Sí, hay bastantes libros. ambientados en el mundo de la Tierra Media, ¿no? Hay uno que está, de hecho, enfocado al élfico, al idioma enano, que no me acuerdo cómo se llama, y al idioma de Mordor, que creo que se llama el apéndice o algo así, es que no me acuerdo muy bien, pero es uno de esos libros que yo siempre me he planteado tener y nunca he encontrado. El Vamos Hobbit por- tiene 366 bueno. páginas. No está mal. Frente a unas 700 de Señor de los Anillos, 800, ¿no? Si no recuerdo mal, el libro completo, si no son 1000, que igual son 1000. Casi. Que es que me lo he leído pero no me acuerdo. Pero os comento, el Hobbit terminó por convertirse en una novela bastante corta, por lo tanto a Tolkien se le solicitó continuar con esa tierra que él había creado, y él dio la oportunidad junto al Señor de los Anillos. ¿Qué pasó? Pues que pasó de ser una segunda parte, entre comillas, por así decirlo, a convertirse en su ópera prima, como quien dice, su gran obra, ¿no? Y la escribió por etapas entre 1937 y el año 49 para publicarse en el 54, dividida en 3 volúmenes originalmente, que bueno, luego ya más adelante, con diferentes ediciones, pues ya se ha ido adaptando a un único formato. Actualmente se la considera una de las obras literarias más populares del siglo XX y ha sido traducida a múltiples idiomas. Yo me atrevería a decir a todo el idioma conocido. Sí, es uno de los libros por- más traducidos. por la ONU, supongo que sea aquel organismo que reconozca tema lenguas y demás, y es adaptada a diversos medios. Uno de ellos obviamente es el cine. Ahora vamos a avanzar, si mis compañeros no tienen nada que añadir, avanzamos a la génesis del proyecto cinematográfico de el señor Peter Jackson, que en 1978 se realizó, todo esto viene porque se realizó una película animada, adaptada obviamente a niños, de El Señor de los Anillos. Correcto. Una película de la que voy a decir que no tenía mucha constancia hasta hace un año, cosas así. La vi hace unos meses y he de decir que es una película que debe verse porque no sabes muy bien qué decir. Es decir, está muy bien adaptado toda la primera película, lo que es el primer volumen, ¿no?, de la trilogía. Está muy adaptado fielmente, pero no existe la segunda película. Es decir, la segunda historia se la saltan de manera absoluta y el final de la película es el final de la tercera. Sin embargo, no es el final. Digamos que es una parte intermedia, cercana ya al desenlace. Tenían pensado hacer una secuela, es decir, tenían pensado adaptar una segunda parte. No fue posible y quedó así, completamente abierto. Es una película muy rara, muy extraña, Sí, que eso te recomiendo iba a ver decir, extraña. por curiosidad. Simplemente. Yo no tenía constancia de esta película. Sí, Quiero cómo
¿La animación es quiero decir, bastante buena terrible. calidad o...? Bueno, de hecho, la animación no es que sea tampoco terrible, como acabo de decir. Es que es muy peculiar. Es decir, es de los años 70. Y no sé si habéis visto Yellow Submarine, película de los 60 de los Beatles. Pues es una cosa similar. Es decir, es una cosa psicodélica. Es una cosa que mezcla animación tradicional con unas especie de... ¿Cómo decirlo? Idas de cabeza. Sí, es una cosa muy extraña. Pero bueno, por curiosidad yo la recomiendo. Bueno, pues Apuntada queda. yo os comento un poquito más que Peter Jackson, que obviamente es neozelandés, vio esta película de niño y le encantó la idea que anteriormente, en los 60, como bien ha dicho Manu, se dijo que los Beatles tenían interés en adaptar al cine con Stanley Kubrick, pero este no se vio capaz de abarcar toda la historia cinematográficamente. Fue en el 95, tras el avance de efectos visuales, de Jurassic Park y demás, que si no recuerdo mal fue en el 93, cuando Jackson decidió hacer algo al respecto, ya que según él nadie quería hacer nada sobre ello. Él quería una película de fantasía, que fuese seria y se sintiera real, dentro de, obviamente, los límites de todo ello. Junto con su compañera Frank Walsh, inició un proyecto para adaptar El Hobbit y El Señor de los Anillos al cine. Para mí, un acierto. Un problema con los derechos retrasó el proyecto, en el que tuvieron que contactar, entre otros, con el infame Harvey Weinstein de Miramax Films, y un par de años después Jackson recibió ofertas para dirigir nuevas versiones del Planeta de los Simios, de 20th Century Fox y de King Kong para Universal Studios, y aceptó este último. Y Weinstein finalmente se enfadó, obviamente, porque le estaba diciendo que quería hacer una adaptación de lo que él tenía los derechos, pero se fue a hacer otra cosa. Y Jackson decidió proponer acuerdos entre compañías que finalmente, obviamente, pues funcionaron, pero siguieron apareciendo problemas para determinar las localizaciones, reparto de beneficios y demás. Apareciendo finalmente... al final del túnel una luz que dijo Jackson: me enfoco en El Señor de los Anillos y King Kong, pues obviamente si el señor Jackson coge y se va, si se va el director y la empresa quería a este director, pues dicen cancelamos King Kong, obviamente. Sí, El Planeta de los Simios se adaptó en 2001 finalmente con Tim Burton en una película que fue considerada un fracaso, y fueron 10 años los que tuvieron que pasar para comenzar la increíble saga actual de los simios. King Kong, como bien ha dicho Guillermo, fue cancelada. Se adaptó 8 años después, del 97, en el 2005. Y fue Peter Jackson el director, de hecho. Pero no decidió centrarse en el proyecto hasta haber terminado esta trilogía. Así que bueno, son proyectos que siempre estaban ahí en mente de estas compañías. Pero fue lo que ha dicho Guillermo. Se centró en El Señor de los Anillos, Peter Jackson, y creo que probablemente un ha sido acierto, su mayor un acierto. Eso es. Entonces Peter Jackson vio cuando era pequeño la película animada, Ujú. le gustó y decidió adaptarlo Ajá, sí, a sí. imagen real. Vamos Pero a decirlo así. algo que no he comentado, que se me ha olvidado, es que él ya conocía también la existencia del libro. Sí. Obviamente, a ver, no de niño, pero obviamente con el paso de los años, Sí. indagando sobre el tema, encontró el libro, lo leyó y le pareció súper extraño que nadie lo haya adaptado, ni lo haya propuesto ni siquiera, pero más que nada por lo que... Por lo Quizá que he porque se comentado antojaba antes de lo de los Beatles, ¿no? Sí. Pero que simplemente era que no se veían capaces de abarcar la historia Quizá porque se cinematográficamente. antojaba un proyecto demasiado ambicioso. Es un proyecto, sí. Yo Es creo que no es que sea un proyecto, a mí me parece un proyectazo, o sea, es que es mucha tela y para recrear todo, o sea, simplemente, no sé si lo recordáis, pero la batalla del abismo de Helm, Sí, por supuesto. es, Luego vamos a hablar o sea, de ello. es muy bestia. Es brutal, o sea, esa escena es es una brutal. es una de las mejores escenas de toda la película. Así es. Bueno, tras todo esto, Jackson conoció que en enero del 97 Weinstein había logrado adquirir los derechos del Señor de los Anillos, por fin, y en ese momento comenzó este magnífico y mágico viaje. El rodaje es telita, es telita porque el rodaje principal iba a decir de ambas, pero es que son 3, de las 3 películas, no como pasó en Piratas del Caribe, si no recuerdo mal, que lo comentamos en el piloto, Sí, así que es. fueron 2 películas, la 1 y la 3, si no recuerdo mal,
se rodaron a la vez. En este caso la fueron... segunda y la tercera, sí. Sí. No, la segunda y la tercera, la primera y la tercera. Es que no No, me la recuerdo. segunda. La 1 y la 3 de Piratas del La Caribe dos, la se dos. rodaron a la vez. La segunda película y la tercera película se rodaron al mismo tiempo. Guau. Telita. Y, vale, pues simplemente es eso. En vez de ser 2, aquí se rodaron las 3 simultáneamente. Es decir, Sí. al mismo tiempo y en una única localización, ¿vale? En un único país, que fue Nueva Zelanda, tierra natal de este señor. Sí, allí se construyeron todas las localizaciones necesarias. Que fueron más de Sí, 150. fueron muchas, pero todo fue en el mismo sitio. Utilizaron los paisajes, Reciclaron. las colinas del país. Y así es. Si no me equivoco, se rodó durante más de un año. Pero claro, se rodaron las 3 películas al mismo tiempo durante un año. Creo que fueron un año y medio, Sí, un año y medio. algo así, muchos días. Ahora entiendo por qué los actores no se ven envejecidos durante las películas. Porque si os dais cuenta, cuando hay... Legolas no puede envejecer tan rápido. No, pero cuando Y hay Gimli. grandes producciones de películas que terminan siendo trilogías o tetralogías, sí nota, que se te das nota. cuenta de que el actor ha ido envejeciendo durante los años, pero Correcto. claro, ahora lo entiendo todo. Sí, yo creo que es una de las primeras, si no la única, trilogía que se ha rodado al mismo tiempo. Es decir, poníamos el ejemplo de Piratas del Caribe. Bueno, son 2 películas. Sí, que al fin y al cabo Puedes son 2 ocupar películas ahí, de casi... A ver, 2 sí horas son y media, 2 horas, pero es que no. estamos hablando aquí de conversiones extendidas y todo lo que debieron desechar de material. Estamos hablando de 10 horas quizá de metraje. 11 horas 27 minutos. Y es que estamos hablando tremendo. del Señor de los Anillos, cómo pueden grabar Sí. esas 3 películas a la vez, es que es descabellado. Es una de las cuestiones Se que le fue de las manos Una de las al cuestiones señor que más se está Jackson. destacando ahora es que las secuelas de Avatar van a rodarse al mismo tiempo, que son 4 películas. Yo creo que James Cameron está pecando un poco de querer hacer eso, de querer hacer una cosa bestia, y por eso se ha retrasado tanto año Mejor que tras se año retrase tras que año. no que Hombre, haya por salido supuesto, hace 2 por años. supuesto. O sea. Bueno, seguimos y la cosa es que el rodaje comenzó el 11 de octubre del 99 y terminó el 22 de diciembre del año 2000. O sea, para que os hagáis una idea, aproximadamente 440 días, más o menos. Sí. Y esto, claro, sin añadir que, obviamente, cuando se estrenó La Comunidad del Anillo, perdón, que no me acordaba, pecado, pero cuando se estrenó La Comunidad del Anillo, se cogió y se seguía rodando escenas de las siguientes películas. No sé si eso lo sabíais. No. Sí. Se hacía un material, digamos, adicional de forma anual, ¿no? Muy ligero, Exacto. en el cual, pues sí, así es. Lo que podíamos ver eran, pues eso, escenas, digamos, de unos minutos, ¿no? Adicionales para las escenas de DVD y demás. Versiones extendidas, básicamente. Sí, eso es. Y bueno, como hemos dicho antes, más de 150 localizaciones en Nueva Zelanda, que fueron las que ocuparon el rodaje, y el equipo fue el siguiente, Peter Jackson como director de la trilogía, obviamente, después de todas las movidas que ha pasado, pues no lo va a dirigir este señor. El propio Jackson también como guionista, como junto a Frank Walsh y Philippa Boyens, Howard Shore como compositor de la banda sonora, que por cierto, para mí es la mejor que se ha hecho jamás, Muy probablemente. y Andrew Lesney como director de fotografía. O sea, es un equipo bastante... Y es un equipo que además probablemente dio su máximo en estas películas. Es decir, estamos ante la mejor composición, ante la mejor dirección de fotografía, ante el mejor guión. Estamos ante todo lo mejor de estos profesionales. Es que no olvidemos que todo esto se hizo en el año 2000. O sea, Sí, estamos sí, hablando correcto. de unas pedazos de películas que se hicieron en el año 2000, que no quiero saber si lo hubiesen hecho ahora, la que hubiesen montado, vaya. Así es. Sí, Hubiese sí. sido o sea, un despliegue de medios brutal, o sea. De medios, Bueno, exactamente. Sí, o sea, hubiese sido increíble. Además también tenemos nombres de actores que probablemente han estado también ante, algunos quizá no tanto, por ejemplo Kate Blanchett, pero otros probablemente sí han estado ante su momento, ¿no? Ante el momento de su personaje, por así decirlo. Eso es, como es el caso de Elijah Wood. Mismamente. Y el propio Ian McKellen, Ian que McKellen. a mí, pese a que no haya salido mucho, a mí me gustó un montón como hizo de Bilbo Bolsón, ¿eh? Ian McKellen, no, Ian McKellen es Gandalf. Eso, joder, Gandalf. Pero me refiero al actor que Ian hizo Holm, de...
de Gandalf y Ian McKellen lo hizo extremadamente bien. Y además, de hecho, fue nominado. Además que Gandalf en principio iba a ser el actor que hizo de Saruman. ¿En serio? Exactamente. Que el propio Tolkien se lo dijo, yo quiero que tú hagas de Sí, porque de Christopher Gandalf. Lee es un personaje, o sea, es un actor que tiene mucho carisma, ¿no? Y finalmente le tenían que dar uno de los magos porque era... Sí, le digamos, pega. también era Pero también te digo, a mí me encanta cómo hace de Saruman y hay momentos en los que Saruman me gusta más que Gandalf en la propia película, porque hay momentos en los que el propio Gandalf flojea. No creo, y el reparto realmente está bastante, está muy bien. Quiero decir, yo a Saruman no le veo haciendo de Gandalf y viceversa. Bueno, todos por mirar. De hecho, sí es cierto que Christopher Lee es un actor que siempre ha interpretado papeles de villano, por así decirlo. Era Drácula hace muchas décadas, ¿no? Entonces, bueno, le vemos más en el papel de villano porque también tenemos la referencia de Saruman. No, y realmente cuando ves un actor haciendo determinado papel se te queda... Sí, eso es cierto. Es complicado imaginártelo haciendo otra cosa. Que de hecho, Ian McKellen fue nominado al Oscar, no sé si lo sabíais, nominado al Oscar por mejor actor de reparto por su papel de Gandalf en La Comunidad del Anillo. O sea, está reconocido como probablemente su mejor papel. También tenemos a Liv Tyler, hija del famoso cantante de Aerosmith, Steven Tyler. Sí. Viggo Mortensen, este actor argentino, no sé si sabíais que es argentino. ¿No? Sí, pues sí. Viggo Mortensen es Aragorn, ¿no? Sí, correcto. Cierto, vale. Y también tenemos a Sean Astin, que había participado en Los Goonies, Kate Blanchett, ya mencionada, John Rhys Davies, Orlando Bloom en sus papeles. En sus años mozos. Antes de debutar, de hecho, en Piratas del Caribe. Exacto. Que además hace un papelón en Orlando Bloom. Hugo Weaving, también después de haber interpretado al agente Smith en Matrix, tenemos aquí como Elrond. La verdad es que a Hugo Weaving le cambiaron de formato totalmente y la gente... De hecho, hay una canción del Reno Renardo, no sé si le conoceréis al grupo. Es un grupo, una canción parodia, ¿no? Sí, obviamente, que se llama Camino Moria. Sí. Que hablan pues del Señor de los Anillos, obviamente. Recuerdo que vi antes Matrix que el Señor de los Anillos, y cuando vi al agente Smith haciendo de elfo fue como, ¿qué? Sí, está pasando haciendo aquí? De Elrond, o sea, no de cualquier elfo, sino de Elrond, que dentro de lo que cabe es un elfo de lo más pacífico. Ese ¿vale? es un elfo que, de hecho, pero es que no, yo no lo sigo sin ver, porque es como dicen en el Leonardo, se ha vuelto homosexual, es decir, ha pasado a ser todo lo contrario de lo que era, porque el agente Smith era súper duro, era súper serio, súper frío, y Elrond sigue siendo frío. Sí, sigue siendo frío, pero no sigue siendo tan como el agente Smith. ¿Me explico? Claro, porque como hace de elfo, le envuelve ese aura de elegancia. Es muy teatral. Sí, es muy... Elrond es un elfo que todo lo que dice, lo dice de una forma mística y muy serio. Es el mítico amigo que te da la pollita, pero te la da con estilo y te la deja caer directamente. El reparto también tiene a Sean Bean, uno de los actores más famosos por morir en sus películas. Que interpreta en esta película a Boromir y suma más de 30 muertes. Que de hecho, este hombre, ahora que dices lo de morir en sus películas, también muere en series. También muere en series. Murió. Y Andy Serkis, para concluir el reparto, Andy Serkis, que interpreta a Sméagol, del que luego vamos a comentar. Ahora Guille nos va a comentar un poco lo que duran las películas, que tiene tela, y sus premios básicos y su recaudación. Pero son datos sencillos, os pero quiero importantes. seguir diciendo que el señor Ian Holm, que no me acordaba del nombre... Sí. Que hizo el papel de Bilbo Bolsón, lo hizo muy bien porque es un Totalmente papel... cierto. Lo que he dicho, pese a haber aparecido muy poco, lo hizo muy bien. Estoy de acuerdo. Yo creo que sí. Para mí lo hizo bien por el simple hecho de ser un personaje que, pese a haber aparecido poco, tiene mucha trascendencia en la historia por quién es, porque es el que empieza a dar fuera de la comarca los primeros pasos, pero... sobre todo porque es un señor mayor ya. Recordemos que creo que Bilbo cumplía 120 años. Probablemente más. Es que no me acuerdo muy bien, pero yo tampoco recuerdo bien la fecha, pero era un montón. Muchos, sí. Y es que se le ve al final de... Tanto al principio no tanto como al final, pero es que sobre todo al final se le ve súper mayor. Así es, sí, por lo débil, del anillo. Eso es, el anillo, obviamente. Y bueno, como ha dicho Manu, vamos a pasar con los datos de las películas rápidamente. Y la primera, que es... Manu. La Comunidad del Anillo, por supuesto. ¿En inglés? The Fellowship of the Ring. Madre mía, qué pronunciación de potes, niño. Dura 180 minutos y la versión extendida, Simón, dura 228.
¡Ay, Dios! Es decir, Sí, tienes así ahí es. 40 minutos gratis, como quien dice. Bueno, Sí, sí. gratis, lo tienes que pagar el DVD, pero oyes, eres libre. Además, las películas se benefician de las versiones extendidas, ¿no? Sí. Yo no he visto las versiones extendidas del Hobbit, Yo te las dejo. pero realmente se supone que son muy largas, son un poco lentas, y estas versiones extendidas se rumorea, por lo que dice la gente que las ha visto, que son un poco, me llama, excesivas. En este caso, obviamente son películas que se acercan a las 4 horas, es una brutalidad, las versiones extendidas, pero no obstante, se benefician, es decir, son películas que tienen mucho contexto gracias a estas versiones extendidas. No, y la verdad es que tienen... Que este tipo de películas, esta trilogía tenga versiones extendidas, yo lo veo bien, en el sentido de que tienen mucho que mostrar. Así Mucho es. que mostrar y que contar. Sobre todo que contar, porque yo las he visto. Yo he visto tanto las versiones extendidas del Hobbit, que no me gustaron tanto, la verdad, o sea, no os voy a mentir. Pero es que estas, o sea, tengo la edición especial en casa, tengo el cómo se rodó, y es que Así es como que ves la película normal, la que se muestra en cine, pero luego ves la versión extendida y dices, coño, esto no aparecía. A ver, Efectivamente. Han esto... intentado meter todo el es- libro, que es una cosa que me gusta mucho, han intentado meter todo el libro en la película. Sí. Ujú, exacto. Y eso me llega al corazón. No, pero sí que es de las sagas que, para mí, no de las que, pero sí la que más fiel al libro es. Vaya. Sí. Esta primera película ganó 4 premios Oscar de la Academia: mejor fotografía, mejor banda sonora, obviamente, mejores efectos visuales, recordemos que estamos en el año 2001, y mejor maquillaje y peluquería. Lo que me sorprendió, 93 millones de dólares costó la producción, o sea, muchísimo menos que Piratas del Caribe. Sin duda. O De sea, hecho, Piratas del Caribe, si no recuerdo mal, había películas que llegaron a los 200. Sí, si no me equivoco, la tercera era 300 millones, es una locura. Sí, totalmente. Pero es otra época, es decir, 2007 es un año, aunque no parezca tan extraño como 2003, o sea, no parece muy lejano, por así decirlo, pero es bastante extraña la forma en la que se llevaban las cosas distintas, ¿no? Pero tenemos películas que quizá los efectos visuales no eran del todo del agrado del público, como La amenaza fantasma. Aquí tuvieron que currarse muchísimo las cuestiones, sobre todo porque utilizaron muchísimas maquetas, como se hacía antiguamente, pues claro, con un grado de técnica mucho más avanzado, ¿no? Y al mismo tiempo también utilizaron maquillaje y efectos visuales, no tanto como podemos pensar en realidad. Sí. Quizá más en la tercera, y sí, se nota, pues porque es el año 2000, 2003, pues sí se nota, pero es un trabajo tremendo para aquellos años. Un detallismo bastante... Efectivamente. Bueno, fuerte. cabe decir que esta primera película, o sea, recaudó prácticamente 10 veces más de lo que costó. O sea, recaudó 871 millones Sí, de dólares. en Es una aquellos tiempos es brutalidad. tremendo, sí, sí. Si Ahora volviesen mismo- a poner las películas en el cine, volvería a pagar por verlas no, otra vez. y probablemente mucha gente pagaría por verlas. No, yo también, o sea, en 3D, en 4K, en lo que sea. Como si me lo ponen... Bueno, a 360 no, pero iría. De todas formas, se habló, no sé dónde lo vi hace tiempo, así que se comentaba, ¿no? ¿Iríais a verlas? Tal, en una encuesta de Twitter o algo así. La gente decía, sí, pero prefiero que no salgan. Y es cierto, es decir, si las hacen, la gente va a ir a verlas, la gente va a ir a verlas en masa. Yo creo, vamos, a lo mejor no, pero yo diría que sí. Porque son algo mítico, porque son algo clásico ya. A ver, yo creo que si lo sacan, lo podrían sacar en 2021, una cosa así, por el Sí, 20 sí, aniversario, algo así. algo simbólico. No lo Que descarto. yo lo vería bien y de hecho iría. No lo Si digas puedo, muy alto, iría. que igual te oyen y lo hacen. Ojalá lo hagan. Pasamos a la segunda película, que se titula, obviamente, Las dos torres. Ujú, The Two Towers. Muy bien, Manu, ahí está. Que dura un minuto menos que la primera, dura 179 minutos. ¡Oh, y Dios mío! la versión extendida dura 5 minutos menos, son 223. Y esta película ganó 2 premios Oscar de la Academia y a mejores efectos de sonido y mejores efectos visuales, porque lo que viene siendo la banda sonora es más o menos la misma, por no Sí. decir prácticamente igual. Bueno, no estoy de acuerdo. A ver, quitando la música de la Es batalla de cierto, Isengard. Es cierto, y estoy de acuerdo en que es similar, porque los temas que nos presentan, ¿no?, son muy parecidos. Eso es. Pero profundiza de una forma... Yo creo que esta película es la más infravalorada, sin duda, de las A tres. mí me gustó un montón, ¿eh? O sea, la batalla de Listen es brutal. Estamos- La marcha de los Ents. Estamos de acuerdo en que las tres películas son prácticamente similares. ¿Cómo es posible que una gane, lo vamos a decir ahora, 11 premios Oscar y otra 2? Si tienen una calidad muy similar. Básicamente porque una es el clímax, Lo sé, básicamente. O sea, Esa es la respuesta. Yo creo que la segunda es como menos valorada porque es como
una transición. Es una película Sí, de suele ocurrir. transición. El segundo Pero es libro que también es de transición total y absolutamente. Aún así, en la segunda película te desvelan la historia de los Rohirrim. Te desvelan prácticamente, bueno, no digo prácticamente toda la se trama, pero es plantea tremendo. se plantea todo lo del abismo de Helm, Ujú, así que es. se cierra ya en la siguiente película del todo. Y se extiende de una forma... Eso es brutal. Te encuentran un montón de cosas, sobre todo en la versión extendida. Y yo creo que la segunda película lo que más me gusta es la aparición de los Ents. La marcha de los Ents, Es- para mí, es una de las mayores obras de la trilogía. O sea, Y es que además, teniendo es en cuenta increíble, es el año en el increíble. que está hecho, los Ents es que son Bárbaro. reales. Bárbaros. Efectivamente. Bueno, esta película costó 94 millones hacerla, o sea, 1 millón más. Sí, es... O sea, a mí me parece exageradamente poco lo que costó hacerlas, ¿eh? O sea, comparándolo con lo que viene Esto es lo siendo que se llama eso, Piratas del... rentabilizar. Sí, totalmente, porque esta película sí que costó, o sea, sí que recaudó, 10 veces más de lo que costó. Recaudó más de 900 millones de Sí. dólares. La gente comenzó a ver El Señor de los Anillos ya no solo como una película, sino como una necesidad, una obra de arte, digamos, del cine contemporáneo en aquellos tiempos. Y por ello han decidido ir a verla al cine en masa, especialmente la tercera película. La tercera película, que por cierto es El Retorno del Rey. Sí, sí, así es, The Return of the King. Muy bien, mano. Y además- Hoy estás atento, ¿eh? Sin duda. Y además dura 200 minutos, es Clavados. decir, 3 horas y 20. Es una cosa Es una maravilla. tremenda, pero... La hay que versión destacar- extendida Correcto. dura 251, es decir, 4 horas y pico. Sí, sí, correcto. Son más de 4 horas de película. O sea, yo me la he Esta- visto, ¿eh? Y yo, tranquilo. O que yo sea, también. es como... Son Y 11. de hecho, me vi las 3 versiones, versiones originales, claro. Las extendidas, ahora sí, en versión original, Sí. las vi, o sea, en una tarde. Me tiré igual hasta desde las 4 hasta las 3 de la... Claro, sí, son 11 horas y pico. Sí. Sí, hasta las 3 de la mañana. Me tiré desde las 4 un día que cojo y dije, me las voy a ver, me apetece y... Yo quiero hacer Coño, que eso. sí me las vi. Sí, es una de las cosas que hay que hacer, ¿no? Una vez al año. Bueno, esta última película, como bien ha desvelado Manu con el spoiler, Sí. han sido... perdón. Han sido 11 premios Oscar. La película con más premios Oscar de la historia junto a Ben-Hur y Titanic. Ujú. Que, bueno, Titanic a mí no me gusta, sinceramente. No es una película que me llame la atención. Son películas que llegan en su año y tienen Sí. su gala. Es decir, El Señor de los Anillos, Totalmente. quizás si se estrenase ahora, no recibiría 11 premios Oscar. Podría recibir 4 o 5, quizá. 7 como mucho igual, sí. Sí, los técnicos y demás, pero quizá no le premiaban a mejor película. Es una Puede de las ser. pocas veces yo creo que han premiado una película de estas características. Hoy Pero en día demasiadas producciones en cartelera. eso como es cierto para- también. Pero creo que esta, digamos, fue, como hemos dicho, el clímax de la trilogía y también de ese tipo de cine. Aquí ya te desvelan del todo el tema Aragorn. Es muy larga, es muy currada. O Yo sea, creo que es muy brutal. digamos, bueno, pues a la segunda película le hemos dado 2 premios. Yo creo que esta se lo va a llevar todo y vamos a reconocer la trilogía como una obra maestra. Sí. Y esta película costó lo mismo que la anterior, costó 94 millones, Sí. pero es que recaudó 1.120 millones de dólares. Se convirtió, si no me equivoco, en la segunda o tercera película más taquillera de la historia en ese Sí. momento. Ahora mismo, pues... Ahora debe estar ya la se ha quinta desbancado. o algo así, Sí, seguramente. estará fuera casi del top 10, yo creo. Sí, puede ser. Pero claro, sí, hace unos pocos años todavía estaría entre las 3-4 primeras porque ha sido ahora cuando las películas, digamos, las grandes películas que recaudan realmente hacen brutalidades de dinero. Pero En te su quiero, momento fue te quiero decir, tú mira los datos, ¿vale? La trilogía recibe los siguientes premios. La primera, 164 nominaciones, de las cuales gana 80, es decir, la mitad. Sí, es tremendo. Luego la segunda, 148, gana 72, o sea, la mitad. Y la última, 186, 72. Sí, Más de la mitad, casi. Sí, no, además son... Bueno, más de la mitad, prácticamente la mitad, perdón, Sí, sí, que no, me he no. venido muy arriba. Pero sí, es lo que Pero hemos es que dicho, son- es muchísimo, o sea, Sí, sí. es que si te pones a contar son 70 144, 140, Es una cifra son muy 224 Sí. premios que ha ganado. Y realmente... Que una película gane más del 40% de sus nominaciones Es brutal. ya es un mérito. Pero es que lo mejor de todo es la recaudación final de las 3 películas, que fueron casi 3.000 millones de dólares, o Sí, sea, estamos hablando de 1.000 millones por película. o sea, estamos hablando de 9 ceros para que Sí, no, sí, sí. para el que no lo entienda. Sí, correcto. Y sí, son 2.918 millones. Sí, es tremendo. muchísimo, la verdad es que es muchísimo. Digamos que son como las obras cumbre, ¿no? Podríamos considerar la obra cumbre del cine Sí, de yo aventura, sí. del cine de fantasía, el cine de acción.
Ya no nación solo como por tal, el pero- hecho de lo que recaude o tal, sino Sí. que engloba muchas razas Sí, toda la épicas. mitología de... Sí, de- eso de es. los libros. Pero bueno, pasamos Realmente fue- rápidamente, fue- rápidamente ya al análisis de la Sí. película. Sí, lo que que aquí, nos, pues lo que bueno, nos queda de programa vamos a comentar un poco las películas. Eso es. Por encima un poco las cuestiones más destacadas de las mismas. La primera película, lo que quería destacar yo, que también lo destacó Guilla al principio, fue el prólogo. El prólogo es excelente, te presentan muy bien las... Totalmente en de mi opinión. acuerdo. Te presenta la Tierra Media con esas Correcto. 8 La historia líneas que he y dicho demás. yo. Te lo presentan perfectamente con la pelea, justo. Bueno, Sí. si no recuerdo mal, la película empieza con la forja Sí, sí. de los anillos y la consecuente pelea de Sauron. Sí, así es. Es como coger un bote de miel y vaciártelo en la cara. En vez de dejártela en los labios, nos directamente toma, venga, miel en la cara. Y después nos viajamos a la comarca, en la que yo digo que es una presentación excelente. La versión extendida nos presenta muchos personajes que le hemos cogido cariño en los libros y demás. La versión, digamos, de cine no nos presenta tanto, no nos profundiza tanto en el asunto, pero de todas formas sí que es cierto que analiza muchísimo toda la forma en la que los hobbits viven y todo este tipo de cuestiones. Yo lo veo bastante adorable, diría incluso. Sí. Es Sí. decir, es como muy mágico. Creo que La palabra es mágico. primera película te presenta la magia. Sí, Por sí, así sí. decirlo, te presenta lo que es la Tierra Media. Sí. La Transmite- parte buena, preciosa, bonita. fantástica de la Transmite Tierra la Media. felicidad de la Eso comarca. es. Eso es. Y sientes la energía de los hobbits correr Eso por tu, es. por Eso tu es. cuerpo. Y luego ya, pues cuando llegas a la casa de Elrond, Sí. ya es como... De hecho, es increíble. Lo que yo diría de la comarca, lo que tiene es el tema de la comarca, que sin duda es Sí, algo... el tema de la comarca, que luego Sí. voy a poner luego. Sí, algo simbólico. Es algo simbólico, efectivamente. Que lo pone Fola en los vídeos, por cierto. Llegamos a Rivendell, ya después, porque nos estamos saltando mucha película, no tenemos tiempo para analizarla en detalle, ojalá pudiéramos. Y, Tendríamos que de hecho- tener 5 horas de programa, creo, por lo menos. Tom Bobadil, un personaje en los libros que se pasa cantando y bailando Sí. muchas páginas, es totalmente omitido de los libros. Yo creo que de las pocas cosas que son omitidas, y he de decir que lo agradezco. Pobrecito. La verdad, Yo no, no lo pero puedo soportar, pobrecito lo no. siento. Yo me he leído el libro y la verdad es que este personaje es un poco Extraño. extraño y al final se te hace pesado porque Muy pesado. es muy lineal. Sí, sí, o sea, sí. es muy plano. Y Llegamos no- a Rivendell y tenemos el Concilio del Ron. Aquí nos presenta a los miembros de la Comunidad del Anillo. Eso Ya es. conocíamos a Aragorn, pero aquí conocemos a Boromir, a Aragorn, Legolas y aquí- que en principio se le conoce como Trancos. Es cierto, es cierto. Sí. Todo esto sigue la dinámica del libro, ¿no? Es decir, no cambia que lo descubramos al final o algo así. Es decir, Eso es. lo va siguiendo prácticamente de forma muy fiel. Vamos. Me gusta muchísimo que un director tenga un libro y se Sí, ciña sí. al libro Sí. y no diga, voy a meter dragones y voy a meter sirenas, porque ¿por qué no? Estoy de Esa es la acuerdo. pregunta, ¿por qué no? Yo creo que Peter Jackson dijo, quiero hacer una obra que sea reconocida como el libro en cine, ¿no? Por así decirlo. Sí. Quiero recrear lo que me inspiró. Lo que me gusta, para lo que a él le empezar gustaba el libro. esto. Y Con todo esto ya pasamos a la siguiente película. sí, pasamos a la siguiente película. En la anterior tenemos unas batallas espectaculares, pero es en la segunda cuando tenemos las Bueno, grandes batallas. Perdón, que Sí. ya en la primera es cuando salen de la comarca, claro, que Sí, van sí, a, por supuesto. a la casa de Elrond, a Rivendell, y ya es cuando Pasan ahí por Moria. Sauron Sí, manda a los jinetes del apocalipsis. Correcto, sí, Para- sí. Por así llamarlos de alguna forma, Sí, para sí, que sí, la sí. gente entienda que en realidad son los 9 reyes humanos consumidos por los poderes de los Correcto. anillos. Correcto, sí. Nos lo muestra de una forma muy... Peculiar. Sí, no, pero a mí me gusta. Que a mí sinceramente me gustaría una precuela sabiendo la historia de todo Mordor. No o sea, pidas más precuelas, por favor. yo solo pido eso, pero Tengo una miedo. precuela bien, en plan bien explicada y demás. Lo cual es un poco difícil porque Haría falta que Tolkien estuviese aquí para explicarnoslo para todo bien. sí. En la segunda película aparece un personaje que ya lo habíamos visto un cameo en la primera, que es Sméagol. Conocido como Gollum, es uno de los personajes más famosos del cine y podríamos decir que es el segundo, detrás de Davy Jones, para mi gusto, Sí. personaje mejor recreado digitalmente y sin duda en el momento en el que que la película fue estrenada era el mejor. Porque recordemos que es un actor que está utilizando stop motion, es decir, Sí. es un actor con motion capture, perdón. Está con un traje y
con un gorrito gris y los movimientos que él está realizando, los gestos que él está realizando, están siendo recreados. De hecho, Andy Serkis, es un dato muy rápido que tengo que comentar porque lo necesito, es un actor que yo admiro. De hecho, es el asistente de dirección de la trilogía del Hobbit. No sé si sabéis esto. No. Yo lo descubrí hace poco, no lo conocía. Pues fue el asistente de Peter Jackson como director en la trilogía del Hobbit, que ya hablaremos otro día, probablemente el próximo programa. Y es un actor que ha interpretado también a King Kong en la película de Peter Jackson. Él no era King Kong todo el tiempo, obviamente es un personaje creado por ordenador, pero muchos movimientos fueron cogidos por sus movimientos, y sin duda su momento clave es el de César en la guerra del planeta de los simios. La trilogía completa, pero especialmente la guerra. Yo creo que es una actuación que la Academia debería por fin reconocerla y decir, este señor es un actor. Yo quiero decir una cosa sobre Gollum Sméagol. Sí. La gente lo confunde. Sméagol es cuando el personaje aún es un hobbit. Efectivamente. Y Gollum es el personaje tal y como se nos presenta. Es decir, Sméagol es el Sméagol que nos aparece en el Hobbit, Sí, ¿vale? eso es. Le vemos que con apariencia humana, obviamente siendo un hobbit, pero luego pasa a ser Gollum cuando por fin, finalmente, le consume el poder del anillo único. Y sí, ¿vale? yo creo que que es cuando ya se va a las cavernas de lo mejor del personaje es la Mordor y dualidad. demás. Realmente sí, conserva esa dualidad de la parte mala, entre comillas, Sí. diríamos Gollum, la parte racional o Sí. buena. Sí, cuando Sméagol. se ve muy bien la doble personalidad, la bipolaridad en este caso. Sí. Se ve muy bien cuando empieza a acompañar a Frodo y Sam, Así es, sí. que en principio es por el anillo, Sin obviamente. duda. Tiene momentos Sí, en los que ves que dices, ese es Sméagol. Sí, así es. Pero luego cuando dice lo de Gollum, Está muy consumido. Y ahí lo que ya queda es un cuando resquicio. ahí es cuando tiene el conflicto de personalidad. Y ahí es cuando pasa de ser un ser oscuro, de ser el Gollum, a ser Sméagol o viceversa. ¿No habéis pensado que Tolkien a través de Gollum intentaba decir algo? Sí, de hecho, yo lo que creo es simplemente que es un guiño al trastorno a la bipolaridad, así como la trilogía en sí es un guiño a la transformación de la sociedad. Yo lo veo un poco complicado porque... No, yo Tolkien- por lo que he estado leyendo y he visto es un guiño a la transformación de la sociedad, porque dependiendo de la era pasan unas cosas u otras. Eso es cierto. En la que se refleja ahora mismo en esta película es la era de los hombres, cuando la anterior fue la era de los elfos. Pero Tolkien era un carácter tremendamente conservador. Él era un personaje muy conservador y veo difícil que quiera mostrar ese tipo de cuestiones. O sea, sí es cierto que las transformaciones las considero básicas y es cierto que nos muestra diferentes etapas y demás. Pero bueno, lo que tenemos en la segunda película es la batalla del abismo de Helm. Yo aquí creo que Saruman, por ejemplo, también tiene un gran papel. Es decir, la segunda película puede ser quizá de transición, podemos considerarla así, pero vamos, que creo sinceramente que tiene unas escenas que llegan a un punto de realismo, un punto de acción, un punto de, incluso diría, que nos hacen vibrar realmente. Sí, totalmente. Y eso es una cuestión muy a destacar de esta segunda película, que como he dicho quizá no se la considera la mejor de las tres, y incluso se la puede considerar la peor de las tres, por eso es que es de transición. A mí no. Mira, yo las tres las tengo a un nivel muy alto. Exacto, por supuesto, bueno, eso sin duda. No, pero no, justo aquí no quiero destacar ninguna por encima me pasa igual. Quien haya visto la batalla del abismo de Helm y no se le hayan puesto los pelos de punta está mintiendo. Correcto. Y ya pasamos a la tercera película, Guille, porque es una película tremendamente larga en la que tenemos mucha historia que no vamos tampoco a... A ver, algún día espero que podamos hablar un poco más Sin duda. en extendido, aunque sea de una de ellas, Sí, podemos hacerlo. porque es que hay mucha historia detrás, tanto... Me gustaría hablar mucho de la historia de los elfos, de la historia de los enanos, que también tienen muchísima historia, que... Lo que sí me gusta del Hobbit es que la reflejan ahí, la historia de los enanos, parte Eso de es ella. cierto, eso es cierto. Eso sí que me gusta y por pedir más precuelas una de los elfos, claro. Bueno, hay que Ya destacar... puestos a hay que pedir, destacar- no vamos a escatimar en gastos. Yo creo las batallas, sobre todo, primero, cómo empieza la película. Es decir, vemos después, porque en la primera película no tendría sentido empezar con Sméagol, ¿no? En la segunda probablemente tampoco, porque ahí es cuando aparece. Pero en la tercera ya conocemos el personaje, ya sabemos de lo que es capaz, ya sabemos qué problema tiene. Y es Sí. ese momento cuando, al principio de la tercera película, le vemos
en el proceso de convertirse en Gollum. Y después ya comenzamos la película. Que es cuando, donde la dejamos en la segunda. si no recuerdo mal, está con el amigo pescando, ¿no? Sí, eso es, sí. Eso es, no sé, amigo, primo, hermano. No sé. A mí, sí, tenía un colega alguien- de la comarca. Correcto, sí, estaban ahí tan tranquilamente y decide Sí. asesinarlo para quedarse con Sí, el anillo. A partir de ahí... le estrangula, ¿no? Sí, eso es, le estrangula, lo Es mata. que también vemos que y- tampoco es que estén demasiado sanos mentalmente. Sí, Los hobbits, no parece No, muy... esos dos al menos. A ver, se supone, esto creo que lo dice Gandalf, que los hobbits, bueno, se ve obviamente en Bilbo, en el Hobbit se ve muy bien cómo se plasma el poder del anillo único, como a los enanos, como a los elfos, como a los humanos les corrompe más rápidamente que a un hobbit. Sí, eso es. Y vemos perfectamente cómo este caso es el caso especial, yo creo. Eso O sea, es. Tolkien aquí dijo, bueno, voy a coger al hobbit más desequilibrado, por así decirlo. Quizá no era un desequilibrado, era un hobbit normal. Pero en el momento en el que ve el anillo es el que más sucumbe. Sí, Es el pero que más locura puede llegar a no hay, hacer para no hay más quedarse que ver con- la personalidad de Sméagol. O sea, sí. ya se le ve de por sí. Un poco rarito. Sí, como que él en sí ya es cerrado, ya es oscuro, ya es un ser Sin duda. no tan abierto como puede ser Digamos Bilbo que tiene o esa Frodo. oscuridad en su interior y, Eso es, y el eso anillo es. es como mete la mano y la saca. Eso y- es, sí. Yo creo Eso que sí, es. pueden ir El los anillo, tiros el más anillo saca lo peor de cada uno. Sí, eso es, sin duda. Que también se dice en el libro y en la película. Quiero destacar también una cuestión que dijo antes Simón, que las películas dejan fuera quizás... Estamos escuchando al final, de hecho, en El Retorno del Rey, precisamente... Exacto. Lo la subo un parte- poquito, si quieres. Sí, dale. Esta parte, si no me equivoco, es en la que Sauron es derrotado. La torre cae Sí. y toda esta historia. De hecho, la canción se llama El final de todas las Sí, cosas. sí, correcto, sí. Pues sí, es tremendo. Y aquí podemos ver como Saruman no aparece en la película, sino Exacto. en la versión extendida. Sí. En la segunda película vemos como Saruman es derrotado, entre comillas, queda ahí en su torre y demás. No lo volvemos a ver nunca. Como cae. Pero es que eso es en la versión extendida de la tercera película. Es decir, la tercera película nos presentan que Saruman ha sido derrotado y en la versión extendida nos presentan su muerte. Es una cosa básica. Y mucha gente podrá decir, pero ¿cómo se les ocurre dejar fuera este personaje, esta historia? Si es... Claro, vamos a recordar una cosa. La película dura 200 minutos. Es decir, son 3 horas y media prácticamente de película. Exacto. Algo tenían que quitar, digo yo. Entonces, finalmente quitaron estas escenas que pueden resultarnos muy importantes, pero al final... Pero se da por supuesto, obviamente. Sí, y bueno, pues tenemos a la ver, versión extendida. Si de verdad te ha gustado la película, obviamente vas a ver la versión extendida. Sí, así Igual no al día siguiente, pero lo mismo al mes o algo así, que digas, me voy a olvidar un poco de lo que he visto. Sí, correcto. O leas los libros, porque mucha gente ahora se remite, primero ve las películas y luego lee los libros y dice, En ¡anda! este caso yo creo que no hay distinción, o sea que yo creo que lo puedes ver cuando quieras y Yo puedes tengo leerlo mucha cuando dificultad quieras. para completar la trilogía. O sea, la empecé a leer hace tiempo y tengo mucha dificultad porque no soy una persona que está habituada a leer y es una trilogía difícil de leer. Sí. Y lo reconozco. Pero bueno. Es espesa. Es muy espesa, esa es la Bueno, palabra. de esta tercera película destacar sobre todo la batalla Ujú. en Minas Tirith. Yo personalmente creo que tantas batallas ya nos pueden resultar... es que esta batalla es mejor que la anterior, ¿no? O sea, podemos decir, ¿cuál es la mejor batalla? Yo Pues tendría dificultades. la de Frodo y Sam cuando están... es broma. No, pero esos momentos en los Cuando que están Frodo y en Sam Minas están- Morgul. son cuestiones muy... ¿Cómo decirlo? Yo creo que lo mejor que tiene esta trilogía es eso, que tienes, digamos, lo mejor en cada película, pero en la siguiente tienes algo que está al mismo nivel. Y es una de las O ventajas... mejor todavía. O mejor, efectivamente. Es una de las ventajas que tiene haber rodado las películas a la vez. Si Sí. están los 3 guiones hechos al mismo tiempo, tienes todo exactamente detallado, tienes todo el material que querías, y luego ya dices, bueno, voy a recortar esto, voy a quedarme con esto otro, esto lo meto aquí, esto lo meto allá. Y cada película tiene su punto fuerte sobre las otras dos. Efectivamente, Sí. efectivamente. Yo, por ejemplo, si me pidieseis escoger una, escogería la primera porque, digamos que es la película del Señor de los Anillos. Pero es que, claro, la segunda película es la película de otra manera, ¿no? Y la tercera, como hemos dicho, es la obra maestra. Pero claro, tampoco podemos decir que la tercera es la obra maestra. Es que la Desmereciendo las segunda... otras Es dos, que es la complicado. segunda es el planteamiento total de la tercera. Es una cosa... Es que es lo que he dicho antes. Te plantean ya... bueno, obviamente sale la batalla de Lysen con la marcha de los Ents. sí. Te plantean también lo de lengua de serpiente.
Efectivamente, sí. que sí. no se ha hablado de Lengua Serpiente y es un personaje que corrompe al Rey de los Rohirrim. Correcto. Y de hecho... Bueno, el Rey de Roja, vaya. Sí. Y se plantea, obviamente, después de ello, la marcha al abismo de Helm. Bueno, eso sí. A mí la verdad es que el arco argumental de Rohan, que están ahí Es brutal. unos cuantos días, me gusta mucho. Sí, es muy bonito. Y bueno, ya como detalles a destacar el final, ¿no? Este final que comenté yo con un amigo hace tiempo. ¿Cuántos finales tiene el Retorno del Rey? Es decir, tenemos varios finales. Tenemos el final de... A ver, se cierra, obviamente, el final de Minas Tirith. Por supuesto, pero me refiero... ¿Cuál es el final? El que está Sam con su mujer, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Pero es que antes tenemos el final de Aragorn y luego hacemos un fundido al final de Frodo. Hay varios Y finales. luego cuando Bilbo se va con los elfos... Y si no me equivoco, los finales ocupan... No me quiero arriesgar tampoco, pero mínimo media hora de película. Es decir, los finales son Puede finales ser. muy largos, muy extensos. Hombre, a ver, también y hay muy que tener bien en hechos. cuenta que hay muchos frentes abiertos. Por supuesto. Y también Que hay eso se agradece, ¿eh? Sí, al fin y sí, al a cabo, mí me que se gusta. cierren todos. Y también, parafraseando, hay que tener en cuenta que estamos cerrando frentes de personajes con los que llevamos 3 películas. Efectivamente, además son personajes muy dispares. Es decir, Aragorn, como hemos dicho, es el aspirante al trono, ¿no? Mientras Exacto. que tenemos a Sam, que es un hobbit, está en la comarca, ¿no? Entonces tenemos que colocar a cada uno en su sitio de una forma, yo diría, hasta poética. Y bueno, pues como hemos dicho, la versión extendida nos da incluso más profundidad y nos De hace llegar hecho, a las la 4 versión horas. extendida, la escena que más me gustó fue cuando Aragorn va a reclutar al ejército de muertos. Sí. Que es eso en la versión extendida se ve súper Sí, bien. lo extiende mucho esa... Igual pasa de ser 5 o 6 minutos a ser el doble. Sí. No, es sin genial, duda. es genial. Y Y bueno, a mí yo creo que con esto ya acabaríamos. Sí, yo Pero voy a sacar una cuestión. yo quiero hablar un poquito del élfico. Ujú. ¿Por qué? Porque, a ver, el élfico es la lengua, vamos a decir, la lengua madre de la Tierra Media. Es en la que se basan el resto, es en la que se basa el idioma de Mordor. Y es lo que da a los hombres y a los hobbits ese conocimiento de la vida, ¿no? Y esto surge pues cuando, a raíz de Tolkien, obviamente, que además de ser escritor era filólogo y... aparte de aprender otros idiomas, era súper friki de los idiomas, para que me entendáis, le encantaba crear los suyos propios. Por eso se crea el enano, se crea el idioma de Mordor, entre muchos otros. Se dice que todo el mundo que Tolkien ha creado, es decir, que toda la Tierra Media, toda la Tierra Media, la creó con el propósito de llenarlo de todas las criaturas que hablasen las lenguas que él disfrutaba creando. Es decir, aparte de ser lo que es, abarca también más cosas que él ha creado, porque es que no se habla, pero ha creado idiomas este hombre. Así es, sí. Que es Sí, que es yo creo que es lo básico es súper eso, interesante. que es un filólogo antes un escritor y por lo tanto Sí. ha podido crear, digamos, un mundo. Es lo que se dijo no solo al fantástico, principio, que sino era literario. profesor también. Sí, O sea, correcto. hay un montón de trasfondo en Tolkien. Ojalá se sacase también una película de Tolkien. Vamos a seguir pidiendo películas, Eso precuelas es y muy todas probable. las movidas. Eso es muy probable. No porque haya ningún proyecto, según sepa yo, en conversaciones y nada por el estilo, pero si no me equivoco, los biopics gustan mucho en Hollywood. Sí. Es algo que les gusta mucho. A mí, sinceramente, me gustaría un montón, ¿eh? Sí, podría ser interesante. Y yo porque creo que a además Simón, ya por el simple hecho de tener a Tolkien en pantalla... es que tendría mucha profundidad Es que, su personalidad. Tolkien es una personalidad tanto, pues hemos visto a nivel fílmico por sus adaptaciones como en el mundo literario, porque Tolkien realmente ha sido si no creador, uno de los grandes impulsores y de las grandes referencias de la épica Eso es. fantástica. Sí. Cualquier relato épico que se precie tiene una estructura, si no similar, parecida al Hobbit o al... Mira, sin bueno, ir más al Hobbit lejos, también, o al- habrás leído seguro Fenris el Elfo. Sí. Ya está, ahí tienes. Y las Crónicas de la Torre también está súper... Para mí, a mi parecer, está súper basado en esto. Tenemos el conflicto, tenemos el viaje, el desarrollo de personajes y tenemos ese final apoteósico que cierra todos los frentes que deja abiertos la narración. Ahora vamos a escuchar un poquito de la música de la comarca
No, Sean esto unos es El segundos. Retorno del Rey. Sí, pero estaba el tema de la comarca, que es uno de Eso los lo voy a temas poner más- ya cuando vayamos a despedir el programa. ¿Qué te parece la idea? Cuestión que va a suceder en breve. Sí, Yo porque voy a ya destacar una cosilla. simplemente me queda destacar de esto de las lenguas que el élfico es una lengua fonética. Es decir, cada símbolo abarca un único fonema, no es como en nuestro idioma que casa, esa C se puede utilizar también para, por ejemplo, chaqueta. Vamos a poner que cambia el fonema, casa César también. Depende con qué lo combines. Eso es. En el élfico es todo lo contrario. Cada fonema es una letra y dependiendo de cómo se escriba ese símbolo es un tipo de letra u otro. Es súper interesante y cabe destacar que quedan 26 más unas 12, unos 40 caracteres. Eso es lo que tenemos en élfico. Wow. Y hay gente que es muy friki y sabe hablar élfico. Sí, correcto. O sea, y se sabe... Y sabe escribir élfico. Sí, Eso es lo que escribir más me y choca. todo. ¿Cómo escribes eso Con cuidado. tan maravilloso? Sí, lo cierto es que el trabajo de... Y bueno, de ya las por sagas último, ya destacar que bueno, también están las 5 vocales que son A, I, O, U, que son simplemente 5 palitos y tienes encima tres acentos, el acento para la izquierda, derecha y un acento en medio, la E que tiene el acento hacia la derecha, la I que es simplemente el palito con un punto y la U y la U. Aquí hay discrepancias porque hay gente que dice una cosa y dice otra, pero vamos a poner como un apóstrofe con el punto arriba es la O y la U es con el punto abajo, para que me entendáis. ¿Y qué pasa? Que en la lengua de Mordor es justo al revés. Por eso hay discrepancias y demás. Y bueno, ya para acabar, Manu, algo que Sí. quieras decir. Nos quedan No. 3 minutos. Voy a destacar una cosa muy sencilla y es el puesto de las películas en el ranking de IMDb, que obviamente no es palabra de Dios, pero tenemos, digamos, el ranking en IMDb de las mejores películas de la historia, votado por miles, millones de votos, ¿no? Conteados. Tenemos la segunda película, Las dos torres, en el puesto 15. O sea, sería la 15ª mejor película de la historia. Y es la peor clasificada. Tenemos la primera película, La Comunidad del Anillo, en el puesto 11 y El Retorno del Rey, la tercera y última de la trilogía, en el puesto 8. Estamos hablando de 3 películas, como hemos dicho, muy parejas en cuanto a calidad y tremendamente bien consideradas, muy calificadas, con un montón de premios que yo recomiendo a la gente sin duda que las vea. Si puede ver las versiones extendidas, mucho mejor. Y si ya quiere leer los libros, pues fantástico. Yo seré el primero que debería hacerlo y no lo ha hecho todavía. Y esto es todo por Y con nuestra esto parte. ya Sí, así es. cerraríamos Correcto. el Sí, tema sí. de hoy. El Que ahora tema- sí vamos a poner un poquito la comarca. Vamos a Adelante, poner un poquito la adelante. comarca para que el Adelante. niño esté feliz. Por favor, será un placer. Es que es maravillosa esta melodía. Bueno, Manu. Sí, Estoy a punto de llorar. Simón se nos echa a llorar, por favor, un caldero. Howard Shore es un compositor que tiene buenas bandas sonoras, pero esta es su obra maestra y podría decir que la obra maestra de la historia. La del verdad cine. es que es brutal la Sí. música de estas Sí, películas. y tiene una complejidad tremenda. Sí, a mí me encanta, totalmente. Ujú. Y bueno, pues este ha sido el tema de hoy, El Señor de los Anillos. Probablemente la próxima semana cometemos el Podamos Hobbit, hablar sí, que va a eso ser es. un tema bastante interesante. Va a tener una estructura similar, imagino. Son buenas películas, pero al mismo tiempo son películas complicadas para hablar. O sea, vamos a poder... no van a ser todo alabanzas, ¿verdad? Y bueno, pues hemos tenido, como he dicho al principio del programa, a Simón en el estudio. Hola. Presentador de Poki. Presentador de Poki. Muchísimas gracias por haberme invitado Nada, un a placer. hablar un poquillo de... Siempre que- vas a ser bienvenido, al igual que nosotros, como tú bien has dicho, lo somos en tu programa. Exactamente. Que Así es. he venido aquí simplemente para
comentar y aprender, porque he aprendido muchas cosas que no sabía sobre El Señor de los Anillos y todo lo que tiene detrás. Pues nada, un placer. Puedes venir cuando quieras, por supuesto. Estás invitado. Guillermo Pérez, una semana más en la parte técnica. Encantado. Y yo soy Manuel Valentín Fernández. Este ha sido el primer programa de Movie Show. Nos vemos la próxima semana.